Vamos a hablar de boxeo. Ahora, día viernes, día de la entrevista de la semana en vivo. Vamos a hablar de boxeo, un deporte. Hay gente que no lo considera deporte. Yo sí lo considero deporte. Y muy hermoso además. Y muy interesante y edificante en el sentido de generar esa tan declamada pero poco cumplida movilidad social ascendente, ¿no? ¿Cuánta gente ha salido desde abajo? Como en el fútbol también puede ser, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del boxeo. ¿Cuánta gente ha salido desde abajo y ha podido luchar contra sus fantasmas, sus demonios, mediante este hermoso deporte, ¿no? Hay miles de nombres aquí y en otros lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del boxeo, vamos a hablar con casi el único periodista de boxeo que tiene la ciudad, digamos, ¿no? O al menos yo lo entiendo así, Ever Palermo. ¿Cómo estás, Ever? Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto que te hayas acercado acá. Sabemos que estás con muchos temas, estás escribiendo. ¿Qué número de libro va? Ya salió el segundo tomo de Puños Rosarinos, el tercer tomo ya está diseñado y ya listo para el año que viene. ¿Lo vemos ahí, Brisa? Sí. Esto es Puños Rosarinos. Y bueno, tiene varias ediciones. Por ejemplo, más allá del revisionismo y los importantes hallazgos históricos expuestos en Puños Rosarinos, se destaca una reducción seria, pasional y orgullosamente rosarina. Bienvenido a nuestra biblioteca. Esto es lo que dice, por ejemplo, Osvaldo Príncipe, periodista, conductor, el más conocido de la Argentina, que te hable loas de tu trabajo, Príncipe, que creo que debe ser bueno, ¿o no? Sí, la verdad que tengo contacto con él, con Carlos Irusta también y varios periodistas que tienen un nivel internacional muy reconocido y que me han ayudado hasta con avales para las distinciones o proyectos y apoyan mucho al boxeo de Rosario. Pensando lo del periodismo y que no se entere nadie, pero lo tuyo es micronicho, hablando en términos así empresariales, vos elegiste un nicho que no está disputado para nada. En cambio, periodistas de fútbol hay muchos, periodistas hasta de hockey, periodistas de hockey, de tenis, de boxeo, el único. Y acá, o sea, es buenísimo tener el monopolio. el monopolio de la información del boxeo. Algunos están fuera de actividad. Bueno, está Néstor Yuri ahora en actividad otra vez. Con cosas. Bueno, y bueno, pero ya tiene sus años, Néstor. Tiene sus años, sí. Y digamos, con mucha actividad además de periodística, de investigación, de escribir libros y presentar proyectos sociales y culturales para el boxeo. Sí, la verdad que en ese sentido soy el único. Claro, y no soy el típico periodista de resultados, ¿no? Esto pasó, si no, le das un enfoque social, porque además es un tipo, no por hablar bien de vos, pero muy leído y que enmarcás todo en su debido contexto. ¿Por qué no hay tantos, o no hay periodistas de boxeo hoy? ¿Es porque ha perdido llegada, ha perdido popularidad? Si uno quiere, hablaba con el hijo de un amigo días pasados y le hablaba sobre el boxeo, me dice, no, eso es de viejo. Eso es de viejo, me dice. Digamos, yo veo MMA, me decía. Bueno, digamos que al perder de lo que es la cantidad de boxeadores que había en otros momentos, eso lleva a que se pierdan varias profesiones. Y en esa profesión está el locutor, está el periodista deportivo de boxeo, que bueno, que se va erradicando porque digamos, hay pocos festivales. Hay más festivales que hace unos años atrás, pero no en el auge como fue el auge del 50, 60, 70, que fue un auge impresionante, totalmente, que resplandecía todo lo que es Latinoamérica. Era Rosario, Buenos Aires, Mendoza, eran las plazas más importantes del país. Bueno, eso hoy no ocurre. En ese momento se generaba una rueda financiera en Rosario sobre el boxeo. Laburaban todos, bares, hoteles, cuidacoches. Dirían los economistas, un círculo virtuoso. Sí, generaba mucho dinero. Y esos dineros que se aplicaban en la cobro de impuestos se construían escuelas, instituciones públicas y todas esas cosas. El boxeo rosarino es parte del crecimiento de la ciudad en su momento y parte de la construcción de la ciudad. Hizo muchos beneficios también. Por ejemplo, Firpo vino varias veces a Rosario, hizo eventos boxísticos y con ese dinero recaudaba el dinero y lo donaba para hacer salitas de hospitales y todas esas cosas. El boxeo no solamente tiene una historia política, social, cultural en la Argentina, sino también de aporte comunitario muy importante, como en el terremoto de San Juan. Que se juntaron todos los boxeadores en Buenos Aires, en el Luna Park, bueno, se enfrentaron en peleas verdaderas, profesionales, y con ese dinero ayudaron a las víctimas de San Juan. Y el boxeo tenía todas esas cosas, esas cosas de apoyo social, no, pero además lo que tenía antes, no sé ahora,
pero que era policlasista, digamos, ¿no? Porque iba, bueno, obviamente el que venía desde abajo, o en muchos casos mismos boxeadores, familiares de los boxeadores, o gente que iba a ver boxeo de los barrios más populares, pero había gente de mucha plata que iba a ver boxeo, algunos como aportantes, inclusive auspiciantes, no sé cómo se les llama, y otros porque iban a ver, o sea, pero gente de mucha plata. Claro. Yo he conocido algunos, ya gente grande, que estaban forrados en guita, diríamos, en el barrio, y iban a ver boxeo. Lo que pasa es que el boxeo nace, digamos, el boxeo inglés es la aristocracia inglesa. Y eso, esa aristocracia que estaba en Rosario y en Buenos Aires, Jorge Newbery, por ejemplo, no era un tipo empobrecido y otros profesionales que fomentaban el boxeo. Entonces, de ahí, que lo veían como un deporte de honor, una cosa así. Claro, era un deporte de honor, muy caballeresco, no era como ahora, sí. Salía gente, sí, por supuesto pobre, pero había mucha gente de mucho dinero y bien plantada que colaboraba, y además hacían los festivales o peleas en la época de la prohibición, porque estuvo prohibido muchos años. Entonces hacían las peleas clandestinas adentro de los palacios. ¿Y los palacios de quién eran? De la gente de los ingleses que tenían mucho dinero. Eran de la aristocracia. Entonces se escondían ahí, hacían los festivales y por ahí caía la policía, bueno, se iban todos corriendo, pero hasta vez el comisario hacía de cronometrista, por ejemplo. Bien. ¿Cómo está hoy el boxeo? Ya hablamos de la historia. Hoy en la Argentina, ¿cómo lo ves? Yo lo veo que profesionalmente fue avanzando en algunas cosas, pero digamos, por ahí aparece un campeón del mundo y cada tanto. ¿Por qué? Pero eso sucede porque no se está aplicando la construcción del semillero amateur. Y al no ver una construcción en el semillero amateur, escasean después los boxeadores. ¿Cómo se apuesta poco a las nuevas promesas, digamos? Claro, se apuesta poco a lo que es digamos, está mal organizada la construcción amateur. Vos viste que cualquier, digamos, equipo de fútbol tiene semilleros por todos lados. Bueno, esto no pasa en el boxeo, esto pasaba antes, por eso había muchos profesionales. Te interrumpo acá, yo cada vez veo más lugares donde se practica boxeo. Claro, en estos momentos sí. Quizás no boxeo profesional, pero a lo mejor recreativo. Pero algo relacionado al boxeo en definitiva, y gente incluso en algunos casos que intentó competir semiprofesionalmente. Ahora, ¿cómo cada vez hay más lugares que supuestamente tienen que ver de alguna forma con el mundo del box o de la filosofía del box, pero tenemos menos cantera? Porque, como yo te vuelvo a repetir, el tema de meterse en la construcción amateur, anteriormente se hacían los torneos barriales, que hoy hace muchos años no se hacen. Entonces cada barrio sacaba su campeón. Primero que había semilleros por todos lados. Y cada barrio sacaba su campeón. ¿Eso que hacía? Eso generaba la competencia de los chicos. Entonces ese campeón de barrio enfrentaba al campeón de zona sur con el campeón de zona norte y con el campeón de zona oeste. Entonces de ahí se hacía todo un torneo y de ahí recién se generaba el campeón rosarino. Después de eso se hacía lo mismo por el campeonato santafesino amateur. En cada localidad que había muchos boxeadores también se hacía ese tipo de torneo, que es un torneo interno de cada ciudad y cada barrio. Y después de eso el campeón santafesino peleaba con los otros campeones en el campeonato nacional de todos los barrios. ¿Cuál fue el último campeón para vos así popular en Argentina? ¿El Chino Maidana? No sé, ¿quién fue? Sí, el último, digamos, de esta época nueva, sí, fue el Chino Maidana, que la verdad que llamó mucho la atención. Pero no recuerdo a nadie más, digamos, ¿no? El batacazo de la Hiena Barrio en su momento. Bueno, la Hiena Barrio, sí, pero no hay nadie nuevo. Si los últimos 5 años, por ejemplo... Porque no hay una renovación, no hay renovación en la cantidad y calidad encima. Porque si vos podés tener una gran cantidad de boxeadores amateur, pero la calidad de escuela, si no es la correcta, no llega. Además, antes había como una industria nacional del boxeo. No hacía falta que el boxeador salga afuera para que genere dinero y viva. Antes era la industria, como se habla de la industria nacional económica, bueno, había una industria nacional del boxeo. Entonces se fomentaba el boxeo acá, se hacía el torneo rosarino, santafesino, argentino. Y el campeón argentino era hoy considerado como un campeón del mundo. De la importancia que tenía. Y ya iba ganando su plata el boxeador acá adentro. No hacía falta que salga no tenía que laburar de otra cosa, básicamente. Y si le iba bien, no, porque hacían una pelea por mes, cada 2 meses. Y iban 10.000 personas a verlo, porque fíjate la plata que recaudaban. Hoy van 1.000 personas, 800, como máximo 2.000.
a un festival, pero mucho, ya hablando de 2000, pero 500 personas, los barrios. Antes un torneo en un barrio llevaban 5000, 10.000 personas. La televisión o televisación, bien digo, del boxeo, achanchó a la gente en el sentido de que, bueno, lo miro desde mi casa, me tomo una cervecita y la miro de mi casa. Antes iba, por ejemplo, a ver al estadio. ¿Achanchó a la gente como espectadora? Puede ser como todo, que por ahí vos tenés la opción de quedarte en tu casa, pero también eso benefició en el tema de publicidades, porque qué más fácil meter publicidades en un lugar que un ring que mide tantos metros por tantos metros, que es chiquito, no es una cancha de fútbol, es algo que se ve ahí nomás, muy sencillo ver y mostrar publicidades, no tenés que mostrar una cancha de fútbol gigante, que es muy sencillo mostrar ahí el tema de generar dinero con la publicidad, pero si no lográs que el público se acerque, o que el público se vuelva a enamorar del boxeo y lo mire por televisión, va a seguir en este digamos, momento que va ascendiendo muy de a poco y después se estanca. Porque vos sacás un campeón, después ese campeón se jubila, como todos, y después se estanca otra vez. Por eso se tiene que generar lo que es el nivel competitivo alto, ya despertar el nivel competitivo del chico y que la gente del barrio que lo vio nacer a ese chico, lo ve desarrollarse como deportista y lo ve salir campeón de su barrio. Que no te escuchen hablar fuerte porque viste que si vos decís competencia en el niño, ahora te dicen que es explotación, no sé qué. Está todo tergiversado. No, ya explotación juvenil. Acá en Rosario se lo considera institucionalmente al deporte, al boxeo como deporte. Tenemos Día del Boxeador. Sí, el Día del Boxeador Rosarino, que se decretó en el año 2022, decreto 10.313. El Consejo Municipal de Rosario. El Consejo Municipal de Rosario, tras investigaciones, porque como veníamos hablando, yo escribo, pero esas investigaciones que voy realizando las aporto para presentar proyectos. Hago un trabajo de investigación, pero tras esa investigación presento proyectos. Entonces ahí se hizo el Día del Boxeo Rosarino por el primer campeón que tuvo. Que para aquellos que no saben, ¿qué día es? Es el 15 de octubre. 15 de octubre. ¿Y por qué, por ejemplo? Porque fue el primer rosarino, el primer boxeador de la historia argentina en consagrarse campeón nacional. En 1921, Helio Sebastián Plaisán. Bien. Y bien. ahí entonces se decretó el Día del Boxeo Rosarino. Y se hablaba en algún momento, yo lo saqué a Rosselló. No sé qué está haciendo Rosselló. Él había presentado. Sí, como concejal. Sí, antes le perdí el rastro. No digo peyorativamente, pero él había presentado el proyecto de escuela de boxeo. Se aprobó. Se aprobó. Se aprobó, después, ahora está un poco frenado y lo está trabajando, lo está charlando para que se lleve adelante. ¿Hace cuánto se aprobó? Y un año aproximadamente. O sea, no se implementó nunca. Todavía no se implementó, está todavía en discusión, el decreto está aprobado. ¿Y qué era lo que implicaba la práctica? La práctica social, los que no podían pagar un gimnasio de boxeo, que puedan ir, los chicos carenciados, los chicos con problemas de adicción. ¿Se le pagaba una mensualidad, por ejemplo? No, se le dejaba que la idea es que venga a entrenar y que no esté tanto en la calle, que se le pueda, inculcar una cultura del deporte. ¿Dónde iba a estar ubicada? Y se había charlado en algunos galpones, o en los distritos, o en los clubes, eso está en discusión todavía. Está avanzando, pero todavía está... ¿Y por qué se trabó? Porque es buenísimo, digo. ¿No? Por el tema de la falta de presupuesto. ¿Falta de presupuesto de la municipalidad? Sí. Porque cuando, cuando gana Milei, que hace unos recortes fuertes, ahí se frena. Así que ahora lo estarán charlando a ver cómo lo llevan adelante. ¿Cuánto presupuesto se necesita para una escuela de boxeo? Nada, es muy barato. Por eso digo, te estamos hablando de Hawking. Es una decisión política. Está bien que los colegas hagan lo que quieren, no voy a hablar de determinados colegas. Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero le pagamos a periodistas mucho. Se da plata en cosas que no son tan conducentes o edificantes. ¿Por qué no apostamos al boxeo? Claro, apostemos al boxeo. Sí, es algo muy barato. Son 10 bolsas, un par de cosas. No es mucha plata armar un gimnasio de boxeo. No es mucho dinero. Hawking, querido. ¿La provincia hace algo para el boxeo o no? Tampoco. La provincia, yo no tengo contacto con él, pero no escucho que al menos... ¿Hay Secretaría de Deportes? Hay Secretaría de Deportes, también Secretaría de Cultura, acá en Rosario también hay Secretaría de Deportes, y bueno, estamos con toda la paciencia del mundo, como siempre, esperando que siga avanzando el tema. Culturalmente nosotros aportamos, empujamos, presentamos cosas, como para que se vaya difundiendo, pero también hace falta
que se armen este tipo de... ¿Los sindicatos bancan boxeadores? Porque antes cada sindicato tenía su boxeador. Muy poco. Antes sí, antes era los mismos sindicatos hacían los torneos rosarinos, los torneos santafesinos, le daban premios, antes el apoyo era total de todos los sindicatos. Se organizaban para dar premios, se organizaban para hacer torneos, un montón. Y más, había sindicalistas que eran boxeadores. Ahora se me fue el nombre del de panadero que estuvo en la CGT. No, un montón hubo. El del sindicato de panaderos, hace bastantes conducciones, era boxeador. Bueno, obviamente. Rucci se reunió en su momento con Ali. Claro, Rucci se reunió. Comió un asado con Ali. Rabanito Barrenova ya está retirado, pero Oscar Barrenova, ahora sanitaria, también empezó en el boxeo, después se retiró. Mirá vos, qué interesante. Torneo Rucci se hacían también. Torneo Rucci. Sí, torneo de todo tipo. ¿El boxeo es peronista o no? En su momento sí, todos, la mayoría. Mucha gente piensa que Bonavena era peronista, pero no era peronista. No, Bonavena no, el que era peronista, el otro... Es más, era antiperonista. No recuerdo cómo se llama el otro hombre. Gatica. No, Gatica sí, pero otro el que peleó con Goyo Peralta. Goyo Peralta que peleó 2 veces con... Pero la gente piensa que Bonavena es peronista después. No es peronista, nunca fue. No. Uno de los mitos de la... Bueno, ¿dónde compra la gente puños rosarinos, Ever? Eso pueden dirigirse a la librería que está en el ex Estadio Norte, José Ingenieros y Alberdi, y si no, comunicarse conmigo, que yo lo estoy siempre de persona a persona. Nos encontramos, surge una charla, nos hacemos una amistad y se vende el libro. El teléfono pueden llamar al 3412-787841. Bien, y si no sabés cómo podés hacerlo, es una idea mía, es más rudimentario, pero se lo recomendé a varios escritores, no quizá del ámbito del deporte, pero que mandarlo por PDF y vender el PDF, esa es buena. Sí, lo estuve pensando eso, si tengo que ver... ¿Se te ocurrió también? Sí, se me ocurrió, pero no sé cómo... No es mala, lo voy a hacer. A ver, es más fácil. Hoy en día hay gente que vende y que lee Te queda la vista rota, pero bueno, es así. Hay gente que lo compró en Chile, por ejemplo, y me lo había pedido en Estados Unidos también. Es más fácil mandar el PDF. Mandar el PDF y después, bueno, yo después le pirateo el libro para que todos... Sí. Sí, tiene un sistema eso que te deja leer un par de páginas. Qué buena remera, es Iorio, podemos mostrar, a ver si te parás. Ahí está. Iorio, como Salmán, qué grande. Muchas gracias, Ever, por haberte acercado aquí al estudio de Fema Horizonte. Gracias a vos, siempre presente apoyando el boxeo, el deporte, y te agradezco mucho.